En primer lugar, agradeceros, como no puede ser de otra manera, vuestra asistencia a una nueva convocatoria de prensa del sindicato CESIF para comentaros pues, cuáles son las líneas directrices y los objetivos que nos vamos a marcar para el 2019. Y en primer lugar también lo que queremos es agradecerle a Miguel, a nuestro presidente nacional, su asistencia y su visita aquí en Extremadura, donde nos va a hacer llegar todas y cada una de las reivindicaciones y negociaciones que estamos llevando a cabo en los distintos ministerios del Gobierno de España. De tal forma que le vamos a ceder la palabra a nuestro presidente para que sea él quien inicie la rueda de prensa de hoy y, como hemos dicho, pues nos comente cuáles son esas reivindicaciones y esas cuestiones que a nivel nacional estamos llevando a cabo. Miguel. Buenos días a todos, muchísimas gracias, muchas gracias Benito. Efectivamente, vamos hoy a tener aquí una reunión de trabajo. Además, hemos querido que fuera precisamente Extremadura el primer sitio que venimos después de la mesa general que teníamos este jueves. Y es el primer ámbito al que venimos pues, en reconocimiento a los extraordinarios resultados electorales que hemos obtenido y que luego desgranará mi presidente aquí en Extremadura en los últimos procesos electorales. ¿Qué es lo que les vamos a trasladar hoy a todos nuestros representantes que nos reunimos aquí en esta sede remodelada de Mérida? Bueno, pues que el jueves teníamos una mesa general donde el Gobierno de la Nación nos dio traslado de lo que es el anteproyecto de ley de presupuestos que, como todos ustedes saben, se presentaron el viernes a Consejo de Ministros. En primer lugar, señalar que gracias a la presión que hemos estado haciendo desde hace meses, los 2,5 millones de empleados públicos de este país no tenemos que esperar a la aprobación de los presupuestos para ver recogida en nuestras nóminas la subida del 2,25%. Subida que, como todos ustedes saben, llevábamos meses exigiendo que se hiciera vía decreto porque no confiábamos en que fuera capaz este Gobierno de sacar adelante los presupuestos. Como también todos ustedes saben, a finales del año pasado, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó vía decreto esa subida del 2,25% para todos los empleados públicos de este país. ¿Qué es lo que hemos reclamado y exigido en la mesa general de la semana pasada? Pues, en primer lugar, ahora que está gobernando el Partido Socialista, que devuelvan lo que se nos quitó en el año 2010 por parte del Gobierno del señor Zapatero. Una quita de entre el 5 y el 10% de nuestros sueldos que desde el año 2010 llevamos sufriendo. En segundo lugar, lo que les exigimos, y tengo que decir que esta sí que se han comprometido por lo menos a estudiarla, que la parte de subida variable que tenemos los empleados públicos en este ejercicio 2019, saben ustedes que firmábamos el 9 de marzo con el anterior Gobierno una subida fija del 2,25 y una subida del 0,25 condicionada a la evolución del PIB en nuestro país. Como las previsiones de crecimiento del PIB las ha disminuido el Gobierno, nosotros lo que le hemos pedido es que los tramos que negociamos se vuelvan a negociar para que los empleados públicos no nos veamos perjudicados por las nuevas expectativas. Y el secretario de Estado de Función Pública se ha comprometido a que estudiará con nosotros la nueva definición de esos tramos de crecimiento. Luego, si tienen alguna duda a este respecto, pues se la puedo aclarar. ¿Qué más hemos exigido en esta mesa general de negociación que teníamos el jueves? Que se aceleren y que se implementen las medidas necesarias para que los procesos de estabilización del empleo público sean una realidad en nuestro país. Saben ustedes que firmamos también 2 acuerdos con el anterior Gobierno en los años 17 y 18, por los cuales se iban a poner encima de la mesa más de 300.000 plazas de empleo público para que nuestros médicos, nuestros maestros pudieran estabilizar sus puestos de trabajo. Y en estos momentos lo que estamos viendo es que se están ralentizando esos procesos en muchas comunidades autónomas y en muchos ayuntamientos. Y lo que les hemos exigido es que cuando estaban en la oposición mostraban un talante negociador muy distinto al que tienen ahora en estos momentos, y desde luego que hay una serie de temas que siguen teniéndolos total y absolutamente parados, como puede ser la evaluación profesional, la evaluación del desempeño, la carrera profesional de los empleados públicos, y recuperar todas esas condiciones laborales que la crisis se nos llevó a los empleados públicos por delante,
que vemos que este Gobierno tiene todavía una falta de voluntad de negociación, que seguimos estando solos en algunos aspectos, como por ejemplo que somos los únicos que hemos impugnado el decreto lingüístico que obliga a tener y a saber el catalán para poder trabajar en la Sanidad de Baleares. Sanidad de Baleares, que no olvidemos que está con gobierno socialista, y que yo creo que es importante que todos sus seguidores de sus medios sepan que se cercena la posibilidad de que, por ejemplo, un enfermero de Extremadura pueda ir a trabajar a Baleares, y se prima en exclusiva el conocimiento del idioma catalán. Yo creo que los idiomas no salvan vidas. Nosotros estamos convencidos que lo que salvan vidas son los buenos profesionales, no los idiomas. Entonces le hemos trasladado también al Gobierno nuestra preocupación en este tema. Les trasladamos también en esta mesa general nuestra preocupación por la situación que están viviendo los empleados públicos en Cataluña. Denuncia que algún medio nacional se hacía eco, habíamos presentado con el caso de una mozo de escuadra que estaba siendo acosada por compañeros suyos independentistas, y que el consejero correspondiente hacía caso omiso de nuestra reivindicación de que se le diera amparo a esta persona. Y seguimos estando muy preocupados en el caso, y se lo dijimos así también al secretario de Estado, en el caso de Cataluña, por los innumerables emails, consultas, preguntas, etcétera, de empleados públicos que quieren abandonar Cataluña por la situación en la que se están encontrando cada vez más en estos momentos, ¿no? Y sí que me gustaría incidir, aunque sé que han tomado ustedes nota, quédense con la copla de que en estos momentos un enfermero o un médico o un celador de Extremadura no puede ir a trabajar a Baleares porque se está primando el catalán por encima de los buenos profesionales, y la lengua no salva vidas. Desde Extremadura, lo que sí queremos, y aprovechando la visita de nuestro presidente nacional, en la convocatoria de hoy es expresar cuáles van a ser los retos y objetivos de CSIC Extremadura para el 2019. Unos objetivos y unos retos que irán en la línea de restituir y de mejorar todas y cada una de las condiciones laborales, sociales y económicas de los empleados públicos de Extremadura, siguiendo las líneas de actuación que nos caracterizan: diálogo, negociación, profesionalidad, servicio e independencia política. Pero antes de llevar a cabo estos retos y estos objetivos que nos vamos a marcar para el 2019, sí queremos hacer un pequeñito resumen de lo que ha sido el 2018 para CSIC. Un 2018 donde podemos calificarlo como históricos en Extremadura. ¿Y por qué los calificamos por históricos? Porque CSIC, en el ámbito de gestión de la Junta de Extremadura, en las elecciones de Educación, Sanidad y Administración General de la Comunidad Autónoma, ha obtenido en la Mesa General de Negociación los mejores resultados de la historia. Un 42,9% de representatividad, a 14 puntos de la segunda organización sindical. ¿Por qué lo calificamos como histórico? Porque en cuanto a la afiliación, CSIC en Extremadura ha logrado alcanzar los 12.000 afiliados en Extremadura. ¿Y por qué los calificamos como históricos? Porque en un ámbito, en un sector donde CSIC comienza a tener una representatividad importante, como es en el sector privado, en el 2018 hemos sido el primer sindicato en McDonald's Badajoz, hemos sido el primer sindicato en Liberbank, hemos sido el primer sindicato en Caja Almendralejo, hemos sido el primer sindicato en Cortefiel Badajoz, hemos sido el primer sindicato en Iberito, y podríamos seguir enumerando empresas, porque es lo que quieren los trabajadores. Y lo que quieren los trabajadores es un modelo de sindicato diferente, un modelo de sindicato independiente políticamente, y que sus problemas de manera profesional se les solucionen. Y ese es el éxito que ha tenido CSIC en el 2018, y lo queríamos poner de manifiesto, y de ahí que lo hayamos catalogado como de resultados históricos en el
año que ha pasado. Pero, y con estos datos, evidentemente tenemos una mayor fuerza para seguir trabajando en la línea que lo venimos haciendo. Y teniendo como objetivo, como hemos dicho, una sola cosa, la de restituir y mejorar los derechos de los trabajadores, dialogando, negociando y tratando de llegar a acuerdos que mejoren las condiciones de los trabajadores, que es la única preocupación que tiene este sindicato, y lo hará independientemente del color político que esté gobernando nuestra región. De tal manera que con estos datos, y valga la redundancia, sí queremos marcar los objetivos y retos que nos hemos propuesto para el 2019. Y lo queremos dividir en 5 ejes fundamentalmente. 1. En la recuperación de los derechos económicos perdidos por los empleados públicos. 2. Seguir reduciendo la alta tasa de temporalidad que siguen teniendo nuestras plantillas en nuestra comunidad y que está sirviendo por parte de la Administración para reducir de forma significativa el número de empleados públicos en cada uno de ellos. 3. Trabajar por generar empleo y de calidad. 4. Para luchar por unas infraestructuras dignas en nuestra comunidad, unas infraestructuras como se merecen los ciudadanos extremeños. Y 5, estar en todos y cada uno de los foros de diálogo social que se convoquen en Extremadura. Basta ya de dejar al margen a un sindicato que, como vamos a ver a continuación, ha superado el 15% de representatividad, sumando el ámbito público y el ámbito privado. No se puede obviar a esos miles y miles de trabajadores que están confiando en una forma diferente de hacer sindicalismo. Y el presidente de la Junta de Extremadura, don Guillermo Fernández Vara, no puede darle la espalda a esos miles y miles de trabajadores y cuanto antes tiene que convocar a CESIF para todos y cada uno de los foros de diálogo social, para que la voz de esos miles y miles de trabajadores se escuchen. Y no se escuchen las de siempre. Y no se escuchen las que nos tienen durante 40 años estos porcentajes de desempleo y estas infraestructuras en nuestra comunidad autónoma. De tal manera que esos serán los 5 ejes fundamentales que vamos a trabajar y de forma muy breve deciros que con respecto a esa recuperación económica, con respecto a esa recuperación de poder adquisitivo para los empleados públicos nos centraremos fundamentalmente en la recuperación de la estructura salarial previa a todos y cada uno de los recortes que llevó a cabo el gobierno de Zapatero. Lucharemos, como ha dicho nuestro presidente nacional, por recuperar ese descuento entre el 5% y 10% de media que siguen soportando mes a mes los empleados públicos. Seguiremos igualmente luchando por recuperar económicamente el 100% de las pagas extraordinarias. Trabajaremos para que la subida salarial fija del 2,25% sea un hecho para todas y cada una de las administraciones públicas de nuestra región, tanto la nacional como la regional, como las administraciones locales. Y no nos sirve que nos digan las administraciones que no tienen aprobados sus presupuestos generales. Hay ya publicado un decreto ley que permite que, aunque no existan esos presupuestos generales, cada administración, si hay buena voluntad política, puedan en su primera nómina o en su segunda nómina del año cobrar esa subida salarial del 2,25% pactado. Y estamos hablando de buena voluntad. Y es que la pasada semana el Ayuntamiento de Badajoz se comprometió con CESIF a que la subida salarial fija del 2,25% será un hecho para los empleados públicos del Ayuntamiento de Badajoz. Y eso queremos que sea y se haga extensivo para todas las administraciones públicas. Y es un aviso a la Junta de Extremadura. La Junta de Extremadura ya se comprometió con CESIF y las 2 organizaciones sindicales presentes en la mesa general de negociación que la subida salarial iba a ser de un 2,25%. Ya hay luz verde, ya no hay que esperar a la aprobación de esos presupuestos y esperemos que todos y cada uno de los empleados públicos tengan
esa subida salarial, que ya lo hemos dicho, esa subida salarial supone aproximadamente y de media 35 euros mensuales para cada empleado público, es decir, de media, es decir, 420 euros de media de subida al año. Y eso ha sido gracias a el diálogo y la negociación que ha tenido CSIC con el anterior gobierno de España. Evidentemente, y para recuperar ese poder adquisitivo, centraremos todos y cada uno de nuestros esfuerzos en el desbloqueo y desarrollo de la carrera profesional. El desbloqueo y desarrollo de la carrera profesional para el ámbito de gestión de la Junta de Extremadura, para el Servicio Extremeño de Salud y para la Administración General de la Comunidad Autónoma. Pero lucharemos igualmente para que se comience a negociar, tal y como se ha comprometido el Gobierno de la Junta de Extremadura, a la carrera profesional de aquel ámbito que no la tiene, que es el docente. El ámbito docente tiene cuanto antes que ponerse a negociar un compromiso y un acuerdo al que se llegó en Mesa General de Negociación, y es su carrera profesional. Pero seguiremos igualmente trabajando por ese desbloqueo, desarrollo y negociación de la carrera profesional en todas y cada una de las administraciones locales de nuestra comunidad autónoma, así como haremos las aportaciones oportunas para que esa carrera profesional también sea un hecho para esos cientos y miles de empleados públicos del ámbito de la justicia, del ámbito de la Administración General del Estado y de instituciones penitenciarias. Tenemos una fecha marcada en el calendario y es febrero del 2019. Febrero de 2019 es la fecha que marcó la Junta de Extremadura para comenzar a desbloquear y desarrollar la carrera profesional de los empleados públicos. Esperemos que esas negociaciones vayan por el buen camino y no se defraude a los empleados públicos con artimaña, que no vayan en la línea de que la Junta de Extremadura desbloquee esa carrera profesional que se le prometió a todos y cada uno de los empleados públicos. Con respecto a la reducción de la alta tasa de temporalidad, estamos viendo que hay sectores donde la tasa de temporalidad sigue siendo alta, como es el sector de la sanidad, donde supera el 20% de temporalidad. De tal manera que propondremos, en primer lugar, a el ámbito de gestión de la Junta de Extremadura, resto de administraciones locales de nuestra comunidad, a que en primer lugar se haga un estudio concienzudo de las plantillas existentes, de los servicios, de los sectores. ¿Para qué? Para luego llevar a cabo ofertas de empleo público que vayan en la línea de dotar de las plantillas necesarias para que el servicio sea el adecuado y el idóneo. Sabemos lo que viene diciendo CSIC, que quiere ofertas de empleo público donde no haya una plaza de más, pero tampoco una plaza de menos. Trabajaremos igualmente porque haya calendarios de oposiciones que den certidumbre a los empleados, a aquellas personas que quieran optar a un puesto dentro de la administración pública. Trabajaremos igualmente para que haya una seguridad jurídica en esos procesos selectivos. No puede ser que cada vez que haya oposiciones en nuestra comunidad tengamos auténtico temor a que acabe donde están acabando mayoritariamente muchos de los procesos selectivos de nuestra región, que es en los tribunales. Hay que trabajar por darle una seguridad jurídica a esos procesos selectivos. Y ya para finalizar, lo que queremos es trabajar en la línea de reducir la alta tasa de desempleo que tiene nuestra comunidad autónoma, así como luchar por unas infraestructuras dignas para nuestra comunidad autónoma. Pero evidentemente para eso tenemos que estar y nos tienen que dejar estar en esos foros de diálogo social. Es importantísimo que de una vez por todas el presidente de la Junta de Extremadura actualice y modernice su forma de actuar y llame a CSIC para estar en todos y cada uno de los foros de diálogo social. Y no es una petición que le hace CSIC, es una petición que le hacen los miles y miles de empleados públicos que están confiando en una forma diferente de hacer sindicalismo. Y no puede mirar ya para otro lado y cuanto antes tiene que llamar y tiene que convocar a CSIC
para que esté en todo y cada uno de los foros de diálogo social de nuestra comunidad. De tal manera que esperamos que estos objetivos y estos retos que hemos propuesto hoy, con el apoyo inestimable, porque no puede ser de otra manera, de aquellos que representamos, que son los trabajadores, podamos conseguir las mejores condiciones posibles para la labor que están desempeñando. Muchísimas gracias. Sí, a mí me gustaría sobre este último punto, Benito, preguntarte si ya se ha recibido o habéis recibido algún tipo de llamada por parte de la Junta de Extremadura, no sé, después de las elecciones, evidentemente, no sé si para comentar los resultados o algún tipo de reunión con el presidente de la Junta para que estéis en la mesa de diálogo. La única llamada que hemos recibido del presidente de la Junta de Extremadura ha sido para felicitarnos por los resultados obtenidos. Es decir, fue una llamada cordial, pero sobre el futuro no nos han comentado nada, ni evidentemente nos han dicho que vayan a contar de una vez por todas con CSIC en esos foros de diálogo social. Nos hemos dicho que su participación no es que se tenga que producir, es que vemos que es necesaria. Y lo vemos que es necesaria por cómo está Extremadura. Porque cuando hablamos del tren, el tren ahora mismo es un reflejo de cómo está nuestra comunidad autónoma. Ponemos encima de la mesa el tren, pero es que si miramos con respecto a la industrialización y demás cuestiones, Extremadura ahora mismo necesita el acuerdo y el consenso de todos, parte social y parte política, y con ese discurso es con el que queremos ir a esos foros de diálogo social, para tratar de cambiar las cosas en Extremadura, no precisamente para seguir haciendo lo mismo que se hacía hace 40 años. Sí, efectivamente nosotros primero lo que confiamos es en el diálogo, en la negociación, y si hay diálogo y negociación lo que queremos es que haya acuerdo. De tal manera que nosotros apelamos a todas las fuerzas políticas a que hagan un esfuerzo para que Extremadura tenga unos presupuestos generales para el 2019. Ahora bien, la subida salarial del 2,25% fijo entra dentro del acuerdo al que llegó CSIC y las dos organizaciones sindicales que están además presentes en la Mesa General de Negociación, de las subidas salariales que tenían que tener los empleados públicos durante los años 18, 19 y 20. Es decir, que independientemente de que haya presupuestos generales o no, la subida salarial de los empleados públicos tiene que ser un hecho porque está acordado y porque está pactado. El más claro ejemplo ha sido el decreto ley que publicó el Gobierno de España para permitir precisamente a todas las administraciones públicas a que si no existiesen esos presupuestos, sí al menos tuviesen esa subida salarial. Y evidentemente lo que no queremos es que se juegue con los empleados públicos por parte de las distintas administraciones públicas. Cuando nos quitaron la paga extra fue una orden nacional y todos corrieron a aplicarla y nos quitaron la paga extra del mes de diciembre, porque podían hacerlo y debían hacerlo porque era una orden que venía del Gobierno nacional. Pues ahora es lo mismo. Sí, yo tenía una pregunta, yo creo que más para Miguel. Sin ningún problema. Ahora mismo estamos con más de 19 millones de cotizantes, con cifras similares a las que teníamos antes de la crisis, pero los ingresos de la seguridad social están mucho más bajos, incluso vemos el problema de las pensiones, etcétera, etcétera. El problema que ha tenido España tradicionalmente es el de la vigilancia, desde la vigilancia de que se cumplan, pues eso, no haya falsos autónomos, se cumplan jornadas laborales tal como están en contrato. ¿Cómo desde CSIC se puede apoyar esa inspección o que vaya más? Porque ahora prácticamente es casi inexistente. Yo creo que... Si te puedes sí. dar un poquito mejor. Yo creo que acabas de dar un dato que es muy importante y que probablemente en la sociedad llame muchísimo la atención. Es decir, tenemos más cotizantes y, sin embargo, los ingresos en la seguridad social pues están no incrementándose en la misma proporción. ¿Qué es lo que ocurre? Pues una de las denuncias que desde CSIC llevamos haciendo hace muchísimo tiempo, que se está consiguiendo incrementar el número de personas que tienen un contrato laboral, pero a costa de precarizar muchísimo las condiciones laborales con unos sueldos que son irrisorios y sobre todo con unas ayudas
en las cotizaciones sociales que lo que hacen es que prácticamente la Seguridad Social no perciba que se están incrementando ese número de cotizantes. Indudablemente nosotros, como empleados públicos, como funcionarios, todos nuestros compañeros que son inspectores de trabajo, que están trabajando en la inspección laboral, están haciendo, yo creo, una labor extraordinariamente buena, muchísimas veces, con los escasos medios humanos que tienen y que poseen, ¿no? Pero tenemos que seguir incidiendo en que, desde luego, hay que controlar que se cumplan las leyes, tanto en el ámbito laboral como absolutamente en todos los ámbitos. Pero tenemos ahí un trabajo que realizar y, en primer lugar, es convencer a los empresarios, a la parte patronal, que es necesario para la recuperación de un país que los trabajadores tengan sueldos dignos, y desde luego lo que no puede ser es que en estos momentos, y yo creo que por primera vez en la historia de España, tengamos personas pobres que están trabajando, porque ni aun teniendo un trabajo te garantiza el que puedas tener una vivienda digna o el que puedas hacer frente a los gastos normales de tu situación normal, ¿no? Yo creo que eso no había pasado nunca en este país, que siempre se hablaba de las personas que tienen trabajo y parecía que estabas en otro estatus, y que el que no tenía trabajo era el que lo pasaba mal. Y es que ahora lo está pasando mal gente que tiene trabajo, y lo están pasando mal también empleados públicos, que escasamente llegan a tener los 1.000 euros. Nosotros tenemos compañeros que pueden estar a tiempo parcial, por ejemplo, en correos, que no superan los 600 euros. Hablo de la parte pública. Si nos vamos a la parte privada, bueno, ¿qué les voy a contar a ustedes de su segmento? No quiero entrar, ya lo saben ustedes, no les quiero dar datos. Pero efectivamente tiene usted razón en lo que ha señalado, y algunas de las medidas que nosotros preconizábamos, como es el tema de las 35 horas, con eso se consiguen varias cosas. En primer lugar, incrementar el empleo público, que no es que sea el principal objetivo, pero es uno de los objetivos. Claro, ustedes miran, hombre, incrementar el empleo público, eso cuesta dinero, efectivamente, igual que cuesta dinero todas las medidas que han ido tendentes a crear empleo en el sector privado a costa de disminuir las cotizaciones sociales de los empresarios. Eso también tiene un coste, ese empleo que se ha creado también tiene un coste. En el caso del empleo público se empezaría enseguida a recuperar esas inversiones porque generamos ingresos en IRPF, en Seguridad Social, etcétera, etcétera. Pero es que el tema de las 35 horas lo que tiene es una repercusión directa sobre los ciudadanos, que es una mejora en los servicios públicos. ¿Por qué? Porque podríamos disminuir el número de niños por aula, porque podríamos tener más profesores de apoyo con toda esa diversidad que hay en nuestras escuelas públicas, porque podríamos tener más médicos en urgencias, más enfermeros, más celadores o más bomberos. Es que, claro, lo que los ciudadanos tienen que saber es que cuando se han perdido esos miles de puestos de trabajo, han sido policías que no se han cubierto, médicos que no se han cubierto sus jubilaciones o sus bajas, maestros, jueces, cocineros, administrativos, servicios sociales, y qué casualidad que lo que siempre cubren los políticos son los puestos de los asesores, los puestos de libre designación, los puestos, y encima tienen ustedes que saber que la mayor parte de los puestos de libre designación ganan más que un catedrático de universidad, que ya no es que gane pero ganan más. Entonces, claro, eso es contra lo que tenemos que pelear. Y cuando nos hemos reunido con los partidos políticos en las anteriores elecciones generales, pues ninguno se ha querido comprometer a disminuir esos puestos de libre designación, esos asesores. Nosotros hacemos una propuesta muy sencilla, que hasta director general sea puestos de carrera administrativa. Porque un director general, a fin de cuentas, es un puesto técnico. Tiene que hacer funcionar su dirección general. Que sí, secretarios, consejeros, eso nombre usted a quien quiera, que esos son 7. Pero claro, de director general hacia abajo es que, claro, nos encontramos que hasta los conductores en algunos casos son puestos de libre designación. Esa es una de nuestras peleas, acabar con la politización de la administración. Ahora, en una comunidad autónoma que está aquí cerquita, pues se habla de las miles de personas pues es que esas miles de personas que estaban puestas a dedo. Cuando se produce un cambio, por ejemplo, en el Ayuntamiento de París, además salieron los datos no hace demasiado, me parece que se fueron a la calle 20 y tantas personas. Aquí en este país, cuando se produce un cambio en un ayuntamiento, se pueden ir a la calle... Muchísimas gracias, como siempre.